En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Denle un aplauso al Señor Jesús, porque Él ha sido maravilloso. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Pueden tomar asiento unos momentos, hermanos. Quiero saludarlos en el nombre maravilloso de Jesús. Sean todos bienvenidos, los hermanos, las visitas. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Este es un lugar donde usted puede encontrar una familia. Amén. Una familia en Cristo Jesús. También queremos dar la bienvenida a la hermana que nos visitan, las jóvenes. La hermana Gracie, la hija del pastor Leonardo Barrero, la hermana Chelita y la hermana Cassandra, la hermana Shakira, las hijas del pastor Alex Campos. Amén. Queremos darle la bienvenida. Sabemos que un día ellas fueron de casa, amén, y el Señor les ha permitido estar allá predicando en otro lugar junto con sus padres. Y todos les decimos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Bien, hermanos, es para mí un privilegio, una gran bendición, la verdad, de poder estar en este lugar un día domingo y poder compartir la palabra del Señor. Es para mí un honor. Amén. Le doy gracias al Señor Jesús y a nuestro pastor por la oportunidad y la confianza que Él pone en nosotros y así a cada uno de los diáconos. Amén. Quiero pedirle que se pongan en sus pies e invitarles a que vayamos al libro de Santiago. Amén. Vamos a ir al capítulo 1 y el versículo 13 y el 14. Me indican con un fuerte amén cuando usted lo haya encontrado. Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14. Amén. La palabra de Dios dice en el nombre de Jesús, como está escrita: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Ya hemos orado, pueden tomar asiento, dando un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Quiero, hermanos, que meditemos en este versículo que hemos leído, amén, en esta hora. Y quiero hablarles bajo el tema la prueba y la tentación. Amén. La prueba y la tentación. Gloria sea el nombre de Jesús. Y estas son dos palabras que muchas veces confundimos, amén. Y creemos muchas veces que son similares o significan lo mismo. Gloria sea el nombre de Jesús. Y en diferentes ocasiones tendemos a confundirnos, amén, entre lo que es la tentación y entre lo que es la prueba, entre lo que significa ser probado y lo que significa ser tentado. Gloria sea el nombre de Jesús. Incluso en muchas ocasiones, quizá ligeramente, quizá erróneamente, nosotros tal vez hemos llegado a decir: yo estoy siendo tentado por Dios en aquello o en esto. Gloria sea el nombre de Jesús. O quizá es una prueba para mí esta tentación. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero esto lo decimos, hermanos, muchas veces ligeramente, ignorando las Escrituras. Gloria sea el nombre de Jesús. Ignorando lo que la palabra del Señor nos enseña. La palabra de Dios dice, como lo que acabamos de leer, dice que Dios no puede ser tentado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ni Él tienta a nadie. Aleluya. Vamos a aprender entre la diferencia de lo que es la tentación y la prueba.
Amén. Él jamás, hermanos, nos va a poner una tentación. Dios jamás nos va a poner esa tentación con el fin de que caigamos, con el fin de que tropecemos. Gloria sea el nombre de Jesús. Sino que dice la palabra que por nuestra propia concupiscencia nosotros somos atraídos a esa tentación. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que sí Dios va a poner o va a permitir, amén, en muchas ocasiones son las pruebas. Amén. ¿Cuántos pueden decir las pruebas? Dígale al hermano que está a su lado, hermano, las pruebas son buenas. Amén. ¿Cuántos han pasado por pruebas? Las situaciones difíciles, las circunstancias en las que usted dice, no puedo más, no puedo continuar, esta situación me está ganando, me está quitando las fuerzas. Y es que cada uno en la vida cristiana tenemos pruebas, tenemos luchas, tenemos batallas, tenemos aflicciones. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra tentación y la palabra prueba, amén, pareciera que ambas son sinónimos, pero no son iguales. Amén. La diferencia entre la prueba y la tentación se hace más clara, amén, cuando lo llevamos y lo tomamos en cuenta en las escrituras desde los idiomas originales. Amén. Como todos sabemos, la Biblia fue escrita en 3 idiomas. Amén. El arameo, amén, el hebreo, amén, y el original griego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Por ejemplo, la palabra tentación, tanto en el idioma griego como en el idioma, amén, hebreo, dice que significa o se pronuncia koiné, amén, y significa tentar. Y no solamente significa tentar, sino que también significa someter a prueba, amén. Por eso es que a veces hay traducciones, amén, en donde nos encontramos cuando leemos esas palabras similares, amén, como por ejemplo en Mateo 6:13. ¿Qué nos dice Mateo 6:13? Dice, y no nos metas en tentación. Amén. Y como todos sabemos y hemos leído, gloria a Dios, allí el Señor Jesús les estaba enseñando el Padre Nuestro y dice, y no nos metas en tentación. Pero la Biblia nos enseña que Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Alguien podría decir, quizá la Biblia se contradice, quizá hay una contradicción, pero recordémonos que la Biblia ha sido traducida hace muchos años, miles de años atrás, amén. Y en muchas ocasiones la traducción, amén, han habido varias traducciones donde quizá no ha sido bien traducida. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero aunque en el idioma original, como leíamos, se escribía en ese tiempo lo mismo, gloria sea el nombre de Jesús, y se entendía que tenía el mismo significado, en el contexto, amén, del mismo se podría diferenciar, amén, cuál era su aplicación correcta. Gloria sea el nombre de Jesús. Hoy en día en nuestro idioma podemos decir nosotros que en nuestro idioma actual la diferencia está de parte de quién vienen estas dos cosas. Amén.
de parte de quién viene la prueba y de parte de quién viene la tentación. Amén. Cuando el problema, hermanos, cuando la situación adversa por la que el cristiano, el creyente pasa día con día, viene de parte de Dios, cuando Dios permite que ese problema y esa dificultad llegue a nuestras vidas, es a lo que nosotros le llamamos pruebas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La prueba viene, amén, a nuestras vidas con un propósito, amén. Cuando Dios permite que la prueba llegue en la vida del cristiano, viene con un propósito, viene con un fin. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Número 1, dice que la prueba viene para fortalecer nuestra fe. Amén. Para fortalecer nuestra fe. Usted ha tenido momentos, amén, en su vida cristiana en donde ha sido atacado, amén, ha sido probado, ha sido, amén, pasado por ese momento donde lo único y la única opción que usted tiene es levantar sus manos, postrarse de rodillas y clamar el nombre de Jesús, invocar el nombre de Jesús en esa prueba, en esa dificultad, poner la confianza en Él, Señor, amén. Y eso es lo que la prueba hace en la vida del cristiano. Nos ayuda, dice, a fortalecer la fe. Amén. Decía un hermano por ahí, estaba pasando una situación difícil con su hermana. Amén. El hermano pudo haberse quedado en casa y desconsolado y desanimado, gloria sea el nombre de Jesús, y decir: no voy a ir a la iglesia, no voy a alabarle porque mi hermana está enferma, mi hermana está pasando una dificultad enorme y esto es como una prueba para mi vida. Y él se pudo quedar en casa, pero ese día él tomó la decisión de venir a glorificar el nombre de Jesús, de venir a exaltarlo, de venir a hablar con el Señor, de que en medio de la prueba hay una alabanza de parte de nosotros, y eso es lo que el Señor quiere. Y cuando vemos el resultado de que pasamos esa prueba, de que el Señor nos ayudó, nuestra fe crece. ¿Cuántos lo creen? Nuestra fe crece. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. También número 2 dice que la prueba viene a nuestras vidas para que tengamos confianza en el Señor. Por medio de la prueba nosotros aprendemos a tener confianza en el Señor. Amén. Cuando las dificultades vienen a nuestras vidas, aprendemos a confiar en el Señor. Nosotros no aprendemos a esperar o a confiar en el Señor solo cuando escuchamos, solamente por escuchar a un hermano y un testimonio poderoso, sino que cuando nosotros mismos estamos atravesando esa prueba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque ahí Dios va moldeando nuestras vidas, allí Dios va moldeando nuestro carácter, allí Dios va moldeando nuestro temperamento, allí Dios va moldeando muchas cosas por las cuales dice Dios: yo quiero trabajar en esa área de tu vida. Y aprendemos a tener confianza en el Señor. La tercera cosa que nosotros a nuestras vidas, la prueba viene a nuestras vidas, es para aprender a ser pacientes, para aprender a esperar en el Señor, para no hacer y no esperar a que se haga nuestra propia voluntad, hermanos, sino la voluntad del Señor Jesús en nuestras vidas, porque dice que la voluntad del Señor es agradable, es perfecta, amén, y por eso es que nosotros tenemos que ser pacientes en el Señor. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos peticiones al Señor, le pedimos a Él en oración, pero tenemos que aprender a ser pacientes. Amén. También tenemos esas pruebas en las cuales le pedimos al Señor: quítalas
quítalas de en medio de mí porque ya no aguanto. Mejor pidámosle al Señor, dame paciencia. No permitas que esa prueba sea cortada, porque esa prueba viene con un propósito y ese propósito tiene que cumplirse para que el Señor se glorifique en tu vida. Amén, para que el Señor se glorifique. Amén. Recordemos cuando los apóstoles le preguntaron, cuando sus discípulos le preguntaron al Señor Jesús, Señor, ¿por qué este está ciego? Amén. ¿Qué pasó con él? ¿Pasó algo cuando al nacer? Amén. Pasó algo cuando él estaba pequeño. Amén. Pero el Señor les dijo que era para que se glorificara Dios en su vida. Dios quiere glorificarse por medio de una prueba. Amén. Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Y vemos ahí la comparación en Primera de Pedro, en que Dios nos va a probar, amén, como el oro se prueba y es pasado por el fuego, amén, con el fin de purificarnos, hermanos, con el fin de transformarnos, con el fin, hermanos, de moldearnos cada día para que seamos hallados, dice, en alabanza, gloria y honor. Amén. Para que cuando se manifieste el Señor Jesucristo, Él nos encuentre listos, Él nos encuentre preparados, Él nos encuentre, amén, hermanos. La prueba, hermanos, es como una carrera, amén, de obstáculos, amén, en donde tiene que ir pasando esos obstáculos para poder llegar a la meta final, amén. Y es que cuando nos estancamos en esos obstáculos, no logramos llegar hasta la meta final, pero es necesario poder saltar esos obstáculos, poder sobrepasar esos obstáculos para que nosotros podamos ganar esa corona de vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque el Señor nos quiere transformar, amén, a la estatura del varón perfecto. A la estatura, amén, para en aquel día que Cristo venga, nos encuentre como siervos aprobados, amén, sin nada de qué avergonzarnos. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces podemos decir, hermanos, que la prueba que viene de parte de Dios, la que Dios permite que pase en nuestra vida, es para ayudarnos a crecer. Gloria sea el nombre de Jesús. Hablábamos que es para fortalecer nuestra fe, es para aprender a esperar en el Señor, ser pacientes en Él. Gloria sea el nombre de Jesús. La prueba, mi hermano, no viene para tropiezos, amén. Quien pone tropiezos es Satanás. Quien pone tropiezo en tu vida y en mi vida para que no logremos llegar a la meta es Satanás. Y a esos tropiezos es a lo que nosotros llamamos tentación. Gloria sea el nombre de Jesús. La tentación, amén, de acuerdo a la Biblia, podemos decir que es el esfuerzo que Satanás hace con el propósito de destruirnos, hermanos, con el propósito de destruir nuestra fe, de que cada creyente, de que cada uno de nosotros caiga de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Eso es lo que el enemigo quiere, amén. Eso es lo que el enemigo busca a través de la tentación, que usted y yo caigamos de la gracia del Señor, que usted y yo perdamos esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Él ya tiene un fin. Porque Él ya está vencido. Entonces Él quiere también que nosotros seamos caídos. Amén. Como Él un día cayó. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Que Él nos da su palabra. Que Él nos da de su Santo Espíritu para vencer. Amén. Para vencer toda tentación. Amén. El diablo le decía el Señor Jesús a Pedro en primera de Pedro 22. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a mirar. Amén. Primera de Pedro 22, 31. Perdón, primera de Pedro 2. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dice, y mediante el cual creéis en Dios que le resucitó de los muertos, Él le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Gloria sea el nombre de Jesús, para el amor fraternal no afligido, amados unos a otros entrañadamente de corazón, dice, puro. Amén. Le dijo el Señor a Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos. Amén. Pero fiel es Dios, que Él siempre está ahí intercediendo por cada uno de nosotros. Dice, yo he orado, yo he intercedido para que tu fe no falte. Amén. Y Pedro habla aquí en su epístola acerca de la fe, acerca de el padecimiento que vamos a tener en esas diversas pruebas, pero es necesario que logremos pasar esas pruebas, porque nuestra fe es la que nos va a ayudar a creer cada día más que vamos a encontrar esa solución, que vamos a encontrar ese camino para la vida eterna. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La tentación, hermanos, viene de parte del diablo. Amén. Estas vienen sin misericordia. Gloria sea el nombre de Jesús, para destruirnos. Amén. Mas, sin embargo, la misericordia de Dios no permite que el enemigo, amén, nos tiente más de lo que podemos soportar. Primera de Corintios 13. Acompáñeme, tenga la bondad. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria sea el nombre de Jesús. O sea que nosotros tenemos un límite, amén, para soportar la prueba, la tentación, perdón. Nosotros tenemos un límite. Dice de que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y Dios es fiel y dice que Él no nos dejará ser tentado más de lo que podemos soportar.
depende nuestra vida espiritual, depende que cuánta búsqueda tengamos con el Señor, cuánto estemos orando, cuánto estemos ayunando, cuánto estemos buscando de la presencia del Señor. Así depende nuestra habilidad para poder vencer la tentación. Gloria sea el nombre de Jesús. El Señor nos pone la salida, el Señor nos pone la opción para que nosotros podamos salir libres de la tentación. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos se recuerdan en Génesis 22? Habla, amén, de aquel varón, amén, que fue y llevó su hijo, gloria sea el nombre de Jesús, a presentárselo en sacrificio a Dios, porque Dios le había pedido, gloria sea el nombre de Jesús, lo había probado su corazón. Y le dijo a Abraham, tráeme tu hijo, amén, y preséntalo en sacrificio. Ese fue un ejemplo de una prueba, amén, para Abraham. Esa prueba fue una de las, creo yo, más grandes para un padre. Gloria sea el nombre de Jesús, porque dice la Biblia que era su único hijo. Su único hijo. Pero todos sabemos que él fue obediente a la voz de Dios y lo llevó allí y lo presentó y iba a hacer el sacrificio, y en el momento que estaba a punto de meter su cuchillo, amén, en ese niño, Dios le habló y le dijo: Abraham, no lo hagas, porque he probado tu corazón, amén, y en verdad sé que me amas tanto. Amén, gloria sea el nombre de Jesús. Muchas veces, amén, la prueba viene, amén, a nuestras vidas con un propósito, hermanos. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no hubiera obedecido la voz de Dios? Amén. Si Abraham no hubiera tomado la decisión de obedecer y llevar a ese lugar a ese niño, amén, quizá él no hubiese sido contado, gloria sea el nombre de Jesús, como los héroes de la fe, amén. Quizá él no hubiese sido contado como el patriarca de la fe, quizá él no hubiese aparecido en Hebreos 11 como aquellos grandes de la fe, amén, porque la prueba hubiese llegado hasta allí, porque él no permitió que cumpliese su propósito, amén. Pero él dice que fue obediente y Dios lo bendijo y Dios le multiplicó. Y hoy conocemos a Abraham como el padre de la fe, amén. Gloria sea el nombre de Jesús. La fe aumenta, amén. Yo pienso, hermanos, que en ese momento, después que Abraham miró ese gran acontecimiento, su fe y su confianza en Dios creció aún más. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando un hermano, amén, ha pasado por una enfermedad, ha pasado por un cáncer, por una enfermedad fuerte, amén, y ha conocido y ha experimentado el milagro de Dios en su vida, ellos tienen la confianza de decirle a los demás: Dios puede sanarte, Dios puede hacerlo. Si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Mira, yo pasé esa dificultad y vine a los pies del Señor, derramé mis lágrimas delante del Señor. El Señor me escuchó, amén, y Él lo puede hacer contigo. Él lo puede hacer porque gana experiencia. En la prueba, hermanos, ganamos experiencia en el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Nuestra fe se fortalece. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Aleluya. Pero también hay una historia, amén, en Génesis 39 que habla de un joven llamado José, amén. Esa no era una prueba, amén. Esa fue una tremenda tentación.
tentación la que este joven vivió. Todos ya conocen la historia, amén, con la esposa de Potifar en ese lugar donde él era un esclavo y le servía a Potifar, pero esta mujer quería estar con este joven José y dice de que le quitó sus ropas, amén, pero en ese momento, amén, este joven tuvo que salir corriendo, tuvo que salir huyendo. Gloria sea el nombre de Jesús, amén. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En ese momento, lo primero que José hizo fue salir huyendo, salir corriendo. Van a haber situaciones, hermanos, como lo que vivió José, donde es mejor salir corriendo, amén. Cuando la tentación se presente en tu vida, amén, lo mejor es salir corriendo, amén, porque si no hemos orado, hermanos, si no hemos ayunado, si no hemos estado en la presencia del Señor, amén, difícilmente vamos a poder vencer esa tentación. ¿Cuántos dicen gloria sea el nombre de Jesús? Gloria sea el nombre de Jesús. Mateo 4, versículo 1, amén, también nos da un ejemplo de Jesucristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 4 y versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Dice de que Jesús también fue tentado, hermanos. Amén. Jesús, siendo Dios manifestado en carne, fue tentado en el desierto. Gloria sea el nombre de Jesús. Después dice de haber ayunado. Y ahí estaba Jesús, dice que él ayunó, dice 40 noches, amén, y después, amén, de estar ahí en ayuno y en oración llegó el tentador. Dice, ¿quién es el tentador? El diablo, amén. La Biblia nos enseña que el que trae la tentación es el diablo, amén, no es Dios, amén. No digamos soy tentado de parte de Dios. Amén, porque el día de mañana, amén, la culpa no la tiene Dios. La culpa la tenemos nosotros, amén. Nosotros mismos, dice la Biblia, por nuestros propios pensamientos, nuestra propia concupiscencia, nuestras propias pasiones, nuestras propias decisiones, nuestros propios deseos, somos atraídos al mal. Gloria sea el nombre de Jesús. Necesitamos tener la palabra de Dios en nuestras vidas día a día, amén. Jesucristo también fue tentado, amén. Pero vemos que a diferencia de José, Jesús pudo resistir al diablo. Amén. Jesús pudo resistir al diablo en esas 3 ocasiones que el diablo le tentó, habiendo él ayunado, habiendo él orado. Por medio de la palabra, él pudo resistir al diablo. ¿Y qué dice? El diablo se fue. Amén. Resistid pues al diablo y el diablo huirá de nosotros. Pero ¿cómo podemos resistir al diablo para que esa tentación no nos toque? Amén. Hay 3 claves, amén, para vencer la tentación que yo puedo encontrar, que el Señor Jesús me enseña en este capítulo 4, amén, donde dice de que Jesús pudo evadir al diablo por medio de su palabra, amén, por medio de, dice que él se encontraba ayunando, por medio de el ayuno y también por medio de la oración, amén. Aunque no lo menciona, pero sabemos que Jesús le gustaba orar. Amén. Yo no veo a Jesucristo ayunando sin orar, amén. Él estaba en ayuno y en oración. Y de esa forma Él venció al enemigo por medio de su palabra. El Señor nos ha dado la palabra. El Señor nos ha dado, amén, esa palabra gloriosa, amén. Quiero compartirles una
un pequeño testimonio, una anécdota que viví en un lugar donde yo me congregaba en un tiempo, amén, y había un grupo de hermanos que se metía en ayuno y en oración, amén, y ellos decidieron en una ocasión ir a predicar la palabra de Dios en las discotecas, amén, allí en ese lugar, gloria sea el nombre de Jesús. Solamente iba un grupo de hermanos a ese lugar a predicar la palabra del Señor. Y recuerdo que había un hermano que Dios lo había sacado del alcoholismo, que Dios lo había sacado de la drogadicción, que Dios lo había ya salvado, lo había rescatado de ese lodo cenagoso. Y un día de esos él fue con esos hermanos y este hermano terminó cayendo nuevamente en el vicio. Gloria sea el nombre de Jesús. Terminó cayendo nuevamente en esa tentación. Amén. Yo creo, hermanos, que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, y si hay algo en nuestras vidas que nosotros consideramos estar débiles, es mejor alejarnos. Es mejor permanecernos lejitos de eso que puede causarnos caer, amén, que puede causarnos, amén, una tentación. Gloria sea el nombre de Jesús, porque por nuestros propios pensamientos podemos ser atraídos. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? El hermano volvió a ese vicio. El hermano volvió al mismo camino, amén. Pero hermanos, es necesario que nosotros tengamos, amén, conocimiento, amén, de las Escrituras, que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios, aprendamos a saber cuándo el enemigo nos quiere tentar y a través de qué quiere tentarnos, amén. Si hay allí una amistad que sabemos nosotros que no nos conviene, lo mejor es alejarnos, no que no le podamos predicar la palabra del Señor, no que no le podamos hablar de Cristo, hermanos, pero cuando nosotros miramos que esa amistad, que esa relación se está volviendo en parte en una tentación para que nosotros volvamos atrás, hermanos, es mejor mantener esa distancia. Amén. Cuando yo volví al camino del Señor, yo solía tener muchos amigos que me invitaban a la discoteca, que me invitaban al baile, que me invitaban a tomar, pero cuando el Señor vino y me rescató, tomé la decisión, amén, de invitarlos a la iglesia. Pero poco a poco, como que sin yo planearlo, yo quizá me fui volviendo como su enemigo. Amén. Después de ser grandes amigos, ya me criticaban, ya empezaban a decir: tú has cambiado demasiado, tú no eres el mismo de antes, ya no quieres ni compartir una comida con nosotros, ya no quieres compartir ni un convivio con nosotros. Pero es que es necesario que si algo no te edifica, es necesario mantener esa distancia. Gloria sea el nombre de Jesús. Es necesario mantener esa distancia, hermanos, porque no es saludable para nuestra vida espiritual. Dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar en armonía los hermanos juntos. Es aquí donde debemos estar. Es en este lugar, amigo y amiga, donde el Señor te ha traído para habitar. ¿No es cierto que aquí encontramos paz? ¿No es cierto que aquí encontramos amor? ¿No es cierto que aquí encontramos a ser valorado? Lo que allá nadie nos valora, aquí encontramos el valor que Dios nos da. Porque somos perlas preciosas en las manos del Señor Jesús. Hermanos, amigo y amiga que estás en este lugar, eres valioso en las manos de Cristo. Eres valioso. El mundo no nos quiere dar ese valor que nosotros merecemos. Pero aquí en la iglesia hay hermanos y hermanas que te decimos que tú vales mucho en las manos de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya.
Alabanzas al Señor. Hay que resistir al diablo, amén. Hay que resistir al diablo y en muchas ocasiones es necesario salir huyendo, salir corriendo, como lo que pasó con José, amén. Parece de que José sabía que tenía un límite, amén, para soportar la tentación. Dios no va a permitir de que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Y Dios va a poner juntamente allí la salida para que podamos librarnos. Pero hay de nosotros si decidimos quedarnos allí, una y otra vez. El Señor nos está hablando, no vayas por allí, no vayas por allá, vete por este camino es el camino más correcto, amén. Dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de perdición. Son caminos que nos llevan a la muerte espiritual, amén. Amén. Yo me ponía a pensar que este muchacho, este hermano que cayó, amén, muchas veces vemos a los hermanos, amén, que ya no vienen a la iglesia, y este muchacho fue criticado, hermanos. En lugar de que aquellos hermanos oraran y pudieran, amén, aconsejarle que podía reconciliar con el Señor, amén, estos hermanos lo criticaron, los señalaron, y cuando eso sucede los hundimos más, amén. En lugar de poderles extender la mano y decirle, todavía hay camino para seguir. Dios está a las puertas. Dios puede ayudarnos. Dios puede darnos la fuerza. Todavía tenemos la oportunidad. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. El diablo conoce la debilidad. Amén. El diablo conoce de qué podamos nosotros cojear, como dice un dicho, amén. Pero gloria sea el nombre de Jesús, que en Él tenemos la protección, que en Él tenemos la confianza, amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Sabe que un día en el mundo le servimos al enemigo, un día en el mundo estuvimos allí, amén, pero gloria sea el nombre de Jesús, que hoy podemos servirle al Dios que vive, al Dios que libra, al Dios que transforma, al Dios que edifica, al Dios que perdona pecados, al Dios que nos da salvación. A ese Dios es el que nosotros adoramos. A ese Dios es el que nosotros predicamos. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Si hay algo que nosotros sí podemos evadir y evitar, es la tentación con sabiduría que viene de Dios. Lo que sí no podemos evitar, lo que sí no podemos quitar, son las pruebas, mis hermanos. Porque gloria sea el nombre de Jesús, las pruebas nos hacen fuerte. Amén. Cuando nos metamos en ayuno, amén, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé fuerza, amén. Cuando nos metemos en oración, eso es lo que la prueba nos hace, meternos en ayuno, meternos en oración, escudriñar la palabra del Señor, amén. Cuando nosotros estamos pasando en diversas pruebas, amén, ahí estamos postrados en la presencia del Señor, ahí estamos meditando en su palabra, ahí estamos buscando al Señor en oración, y el Señor responde nuestras oraciones, hermanos. Y el Señor responde, pero es necesario también hablar de esas bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas. Un hermano decía un día de estos, no podemos callar, amén. No podemos callar lo que Dios hace, amén. Porque somos testimonio de que cualquier prueba que estemos pasando, Dios tiene el control, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar a sobresalir, a sobrepasar, y va a transformarnos. Vamos a ir a otro nivel, nuestra fe va a aumentar, amén. Nuestra confianza en el Señor va a ser más fuerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Con la ayuda de Dios podemos vencer todas estas tentaciones y podemos evitarlas. Amén. Santiago 1:2 dice, vamos a ir a la palabra del Señor en Santiago. Versículo 1, capítulo 2 y 3 dice, hermanos míos. Al principio del versículo hay un tema, hay un título, y dice, la sabiduría que viene de Dios. Esto es la sabiduría que viene de Dios. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, dice, paciencia. Tener por sumo gozo, ¿cómo debemos de estar, hermanos? Gozosos. Es difícil cuando leemos esto y estamos pasando por una situación difícil, amén. Y dice tener por sumo gozo cuando nos hallemos en pruebas. Se nos hace difícil levantar las manos, se nos hace difícil abrir nuestra boca para adorarle porque estamos pasando pruebas. Pero es necesario que nos gocemos, dice la palabra. Amén. Dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aprendemos a esperar pacientemente en el Señor Jesús. Amén. Aprendemos a confiar en el Señor Jesús. Entonces las pruebas nos ayudan a tener esa fe y esa confianza en el Señor Jesús. También nos producen esa paciencia y esa esperanza. Amén. Primera de Pedro 4, versículo 12. Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. ¿Qué nos decía al principio? Que nosotros muchas veces somos probados como el oro, pasados por fuego. Amén. Para purificarnos, para transformarnos, para edificarnos, para moldearnos por medio del alfarero. Amén. Para alcanzar, amén, el fin que el Señor espera que tengamos en Él. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, dice. ¿Qué debemos de estar? Gozosos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando estamos padeciendo diversas pruebas, dice que estamos padeciendo juntamente con Cristo. Amén. De la misma forma cuando vamos a las aguas del bautismo, amén, y somos sepultados juntamente con Él, con el Señor Jesús. Amén. Simbolizando su muerte, nosotros somos muertos al pecado y cuando salimos somos una nueva criatura, simbolizando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Si no gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y miramos lo que dice en el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Así que, hermanos, tenemos una buena noticia. Cuando las pruebas vienen a nuestras vidas, no vienen para derrotarnos. Amén. Vienen para hacernos más fuertes.
El apóstol Pablo decía: en las debilidades me gozo, en las afrentas me gozo, en la prueba me gozo, en las persecuciones me gozo, porque cuando esas cosas vienen, dice que Dios se perfecciona en esa debilidad de nosotros, porque es cuando venimos a ser más fuertes, decía el apóstol Pablo. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Quiero terminar, hermanos, con la historia de dos hombres, amén, que servían al Señor Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Quiero pedir al hermano Ángel que pase a este lugar. Y estos dos hombres servían al Señor Jesús, Pablo y Silas. Dice de que eran fervientes en el Señor, fervientes en la fe, fervientes en amor, fervientes en la oración. Y ellos predicaban la palabra del Señor, predicaban el nombre del Señor Jesús por todos los lugares. Pero a causa de la predicación del nombre de Jesús, ellos fueron encarcelados. Ellos fueron puestos en prisión, amén. Y allí en ese lugar donde estaban, amén, dice que los ataron de sus manos, los ataron de sus pies, los azotaron, los golpearon, los tenían en ese calabozo. Ahí estaban ellos, amén. Y uno de los padecimientos que estaba aconteciendo en ese momento es que estaban sufriendo injustamente por causa del Evangelio. Estaban padeciendo, amén, quizá frío, quizá hambre, sed, azotes, golpes. Pero ahí estaban esos dos hombres. Pero ellos allí, hermanos, en medio, amén, de esa situación difícil en la que ellos estaban padeciendo, se acordaron del padecimiento del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pueden ponerse de pie, hermanos. Pueden ponerse de pie. El hermano cuando dirigía decía que allí en el Gólgota, allí en ese monte, allí fue crucificado el Señor Jesús. Allí llevó nuestras enfermedades, allí llevó nuestros dolores, allí fue clavado el Señor, allí llevó nuestros pecados, bebió esa copa que no merecía, pero por amor a ti, hermano, por amor a mí, por amor a ti, amigo y amiga que estás en este lugar, joven, señorita, Él murió, Él fue clavado. Y en ese momento que Pablo y Silas se encontraban atados, se encontraban en ese lugar, quizá, déjenme usar la imaginación, quizá ellos meditaron en el momento del padecimiento del Señor Jesús en la cruz del Calvario y empezaron a recordar de la forma que Él fue azotado, de la forma que Él fue agredido, de la forma que Él fue golpeado y de la forma que fue clavado en esa cruz. Y ellos quizá dijeron: nada, mi hermano, se compara, ningún padecimiento, ninguna prueba se compara al padecimiento de Jesús en la cruz del Calvario. Gloria sea el nombre de Jesús. Y Él fue clamado en ese lugar. Tened por sumo gozo, dice la Escritura, cuando os halléis en diversas pruebas. Y ellos se acordaron que tenían que regocijarse, que tenían que glorificar el nombre de Cristo, y empezaron a alabar al Señor en ese calabozo. Oh hermano, el Señor espera que cuando te hallas en diversas pruebas, tú le alabes con gozo, tú exaltes su nombre, tú glorifiques su nombre, tú di como Job, que sea el Señor glorificado en medio de la prueba, en medio de la dificultad. El Señor tiene que ser glorificado, tiene que ser exaltado. Y ahí estaba Pablo y Silas atados de manos y pies,
Y ahí estaba padeciendo, pero acordándose del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y cantaban y cantaban y adoraban al Señor. Y quizá decían, fue clavado ahí en la cruz. Fue clavado ahí en la cruz, fue clavado. Fue clavado en la cruz por mí. Si ahí estaban ellos dos, fue clavado en la cruz por mí. En la cruz Él murió. Ahí estaban esos dos. Ahí estaban esos dos cuando de repente dice la palabra, las cadenas se rompieron. Se rompieron las cadenas que estaban atados en ese lugar y fueron libres. Fueron libres. Y familias se convirtieron. Y familias llegaron al conocimiento de su palabra y fueron bautizados y fueron salvos en el nombre de Jesús. Por causa de esa gran prueba, muchos alcanzaron la salvación. Por causa de esa gran prueba que pasaron Pablo y Silas, muchos se bautizaron en el nombre de Jesús. Es necesario adorarle a Él, glorificarle a Él. Yo no sé por qué estás pasando en estos momentos, hermanos. Ignoro yo la situación en la que estás viviendo, pero mi Dios sí lo sabe, pero mi Dios sí conoce. Y si tú estás pasando una prueba, yo te quiero invitar a que pases a este lugar. El Señor está en este lugar y Él quiere darte consuelo y Él quiere decirte, no estás solo, yo estoy contigo. Si tú estás pasando por un momento difícil, yo quiero que vengas a este lugar en el nombre de Jesús. Yo te hago esa invitación, amigo y amiga que estás en este lugar. Si tú estás pasando un momento difícil, si tú estás pasando una prueba grande, ven a este lugar. Ven a este lugar. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor Jesucristo. Él ya pagó por nuestras enfermedades y nuestros dolores. Él ya pagó por nuestros pecados. Él ya pagó. El tentador es el diablo, pero el que viene a vencer la tentación se llama Jesús. Se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús. Glorificado sea tu nombre. Oh, mi Dios. Hermano Ángel. Glorioso Jesús. Glorioso Jesús. Glorioso Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido.
gozo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Luchas por nosotros, en nuestro lado estás, tuya es la victoria, ha vencido ya, no nos detenemos, no nos moverán, Cristo estás aquí, y llevas nuestras cargas, nos libras del mal, tuya es la victoria, ha vencido ya, no nos detenemos, no nos moverán, Cristo estás aquí, y viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré, declaro que sano soy, solo en Jesús. Nosotros vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. El Señor está en ese lugar, el Señor está en ese lugar, el Señor
está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en ese lugar. El Señor está en ese lugar. El Señor está en ese lugar. El Señor está en ese lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Alábelo una vez más, dele la gloria a Dios, aleluya. Él es bueno y su palabra nos edifica cada día. Dependamos todos los días de Él. Cada mañana que usted se levante, dependa de Él, porque Él nos puede ayudar en nuestras necesidades y en nuestras debilidades. Él es bueno, Señor. Aleluya. La gloria es para ti, oh Dios Todopoderoso. Santo tú eres, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Él es grande, Él es poderoso. Aleluya. Usted se regocija en la presencia del Señor, porque Él es bueno y maravilloso, hermano. No olvide que todos los días dependemos de Él. Sin Él nada podemos hacer, aleluya. Gloria sea su nombre. Regocíjese un momento si quiere adorar al Señor. Tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso. Gracias, Señor. Santo tú eres, amado Rey. Alabanzas, gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos se regocijaron en el Señor? Aleluya. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos nos vamos llenos de la presencia del Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Alabanzas. Es bueno recargar energías con el Señor. Vamos a empezar una semana más y no sabemos qué nos depara los días, pero sí sabemos que hay un Dios poderoso que está con nosotros, que nos guarda, nos cuida, nos fortalece, nos ayuda en esa necesidad tan grande que usted tiene. Él está siempre con nosotros. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios para que sea Él guardándonos en esta semana que empieza, que nos lleve siempre a su lado, que no nos suelte de su mano, que estemos al lado de Él siempre, pero que estemos viviendo para Él, aleluya. Invoque el nombre de Jesús. Señor, amado Cristo, gracias te damos, Señor, en esta mañana porque te has hecho sentir, Señor, en nuestro corazón, porque nos hemos podido regocijar en tus palabras, Señor, en tu espíritu. Guárdanos, Señor, esta semana que empieza, Señor, que tu presencia no nos falte, Señor, en cualquier lugar que estemos, que nos libres del mal para que no nos haga daño, Señor,
Que tu presencia nos fortalezca todos los días, aleluya, porque tú eres bueno, Señor. Nos encomendamos a ti, Padre Santo, en esta hora. Llévanos con bien, Señor Jesucristo, y tráenos de vuelta el miércoles, Señor, para adorar tu santo nombre una vez más. Te adoramos, Señor, aleluya. Gloria al Señor. Con una alabanza quedamos despedidos. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Dios los bendiga, mis hermanos. Aleluya. Aleluya.